Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar, por acompañarnos del otro lado. Tengo las manos en los bolsillos porque tengo frío. Yo estoy congelado. ¿Ustedes cómo están? No, imagínate. ¿También Ahí, ¿sí? ahí. Guille, ¿cómo andás? Muy bien. Interesante lo de hoy. ¿Qué? Vamos a charlarlo a fondo, supongo, pero es muy interesante. Acá estábamos, parecíamos un grupo de timberos, ¿viste? Estábamos tirando desde hace 10 días, veníamos 25.000, 27.000, 28.000. Faltan... quiero vale 4 y tirábamos. Manger el otro día tiró, hace unos días, que nos iban a prestar 40.000. Le volamos, por lo menos yo, a la yugular, que 40.000, nada. Y la verdad, estuvo cerca. Y Santoro ayer tiró 50.000. O sea, Dani, pegaste el número. Una buena fuente, nada más. Mirá, 50.000, ahí está el número atrás. 50.000 palos. Maxi, ¿quién esperaba 50? Yo creo que ni Duhovne. No, la verdad que nadie, porque en los últimos días sí estaba la idea que podía haber 40.000, entre 40.000 y 50.000 millones, pero no solo del Fondo Monetario, que es lo que ha sido importante, porque después si vos conseguías un paquete de recursos, no sé, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, distintos organismos internacionales, y al momento de tener una crisis cambiaria, vamos a ver quién te desembolsaba. Digamos, no había nadie que se hiciera... ¿A quién se lo tengo que devolver? Nadie que se hiciera responsable. Ahora sabés a quién se lo tenés que devolver. ¿A quién? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Es toda del fondo? Toda. Es toda del Los fondo. 50 es del fondo. Es decir, 50.000. es un caso verdaderamente, yo estaba repasando, es único, porque a Grecia, que hubo un mega paquete entre el Fondo Monetario y los países de la Unión Europea, el fondo le prestó 40.000 millones de dólares, 10 veces la cuota de Grecia. A Argentina le está prestando 11 veces la cuota de la Argentina. Argentina tiene como una especie de cuota para pertenecer al fondo, que son 4.500 millones de dólares anuales, que la tiene ahí permanente. En el estatuto le podía prestar hasta 5 veces, 6 veces forzando todos los límites. 5. Bueno, 5 veces. 5 veces. Sí, 20.000 millones de dólares, forzándolo le podía prestar. Vamos a uno. Forzándolo le podía prestar 24.000, 25.000 millones de dólares. Le está prestando el doble. Está prestando 11 veces la cuota, es un caso único. Te diría en los últimos años, en la historia del fondo, marca que evidentemente hay un aval de Washington político muy fuerte. Todavía no te metas, Max, a analizarlo políticamente. Después te digo cómo impacta. Vamos primero a la información. Vamos primero a la información. Pero chicos, ante todo, feliz día a todos ustedes. Feliz día. Cracks. Gracias. Todos cracks. Número uno, cada uno de los suyos son cracks. Ahora es un lujo poder laburar al lado de ustedes. Es un máster acelerado en periodismo, trabajar al lado de ustedes. Vamos a la información y después vamos a hacer el análisis político y todo el resto. ¿Cuál es la info pura? No sé si me quieren ir agregando otras cosas. Claro, la info pura es que es un préstamo a 36 meses, que son 50.000 millones de dólares. De esos 50.000 millones de dólares, el 20 de junio, justamente un día patrio, se van a desembolsar 30%, es decir, 15.000 millones de dólares, alrededor de 15.000 millones de dólares, que son los que van a entrar, no dijo cuánto, una parte al Tesoro, una parte al Banco Central. Y el resto... Pará, anda despacio. ¿Cuál es la diferencia que entre al... Ya voy, Guille, déjame... No, pero esta vez, por primera vez, no van a ir todos al Banco Central, sino que una parte va a ir al Tesoro, porque hay una estrategia que no viene al caso ¿Qué es ahora. que vaya al Tesoro? La guita que va al Tesoro, ¿a dónde va? No, va al Tesoro y el Tesoro la puede depositar no en el Banco Central, la puede depositar si quiere en el Banco Nacional, en el sistema financiero. ¿Qué es el Tesoro? El Tesoro es el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, la tesorería del Gobierno Nacional. Sí. Hay una tesorería, una caja fuerte del Gobierno Nacional. Entre otras cosas, porque no se aclaró, pero esto es algo técnico, porque el Gobierno Nacional lo que quiere hacer con esos dólares en parte es hacer un enjuague con el Banco Central para empezar a cancelar las LEVACs. Pero me lo explican más fácil todavía, Maxi, porque no lo logro entender. Y ahora voy, Guille. Déjame abrir acá un segundito con mi compañero, ahora voy a vos, tenemos tiempo, es largo la noche. El Tesoro es la caja fuerte de la Nación. Del Gobierno Nacional. La guita que entra al Tesoro, ¿la podés usar para qué cosas? Bueno, estos 50.000 millones de dólares lo que buscan como señal es que el Tesoro Nacional, el gobierno de la Argentina, no el Banco Central, el gobierno de la Argentina va a estar en condiciones de cubrir hasta el final del mandato de Macri los vencimientos de capital e intereses que tiene de su deuda. Es decir,
todos los meses vence o hay que pagar interés de la deuda en dólares o hay que pagar capital de la deuda en dólares. Hay que ir pagando la deuda que se contrajo en los últimos años. De lo que vino contrayendo, por ejemplo, Toto Caputo. Caputo, dale. Alguna deuda viene de antes. Ya también, tenés pero- la guita para pagar intereses. Claro, ¿por qué? Porque hasta... Sintetizando, desendeudarte de los privados para quedarte endeudado solo con el fondo. No, pero, perdón. Porque hasta ahora, ¿qué se hacía cuando había un vencimiento de capital e interés en la deuda? Como Argentina tiene un déficit fiscal operativo, recauda menos de lo que gasta, es decir, no tenía ni siquiera para pagar los intereses de la deuda la Argentina. Y mucho menos un vencimiento de capital. Entonces, cada vez que había un vencimiento de intereses o capital de la deuda, Caputo salía a los mercados financieros, contraía nueva deuda, nuevos bonos y pagaba intereses y capital de deuda. Hoy ya la tenés a esa. Ahora, como se enrareció el mercado financiero, como Argentina empapeló el mundo en los últimos 2 años y no tenía acceso a los mercados, se quiso dar la señal con el FMI de que tenés cubierto eso. Ahora la idea, lo dijo bien claro Duhovne, es 15.000 millones de dólares te van a desembolsar, va a ir al tesoro. Pero 35.000 millones van a quedar en el fondo, no se van a desembolsar, va a ser precautorio. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno es no usarlo. ¿Y cuánto Pero entra el antes iba a banco, quedar todo. entra el Banco Central, Maxi? Bueno, es lo que no aclaró. Hoy Duhovne dijo, no puedo decir ahora cuánto va a ir al Banco Central, cuánto va a quedar en el Tesoro. Bancame un segundito, abro con Nielsen. ¿Por qué? Abre, muchachos, porque trajo recién fuera del aire, Guillermo nos compartía algo. Yo no sé si lo podés contar al aire. Y esto es pelotear información. Ahora vamos a la opinión. A ver, Dale. primero me gustaría poner algunas precisiones. O sea, La Plata, hasta donde yo conozco, de acuerdo a la normativa del Banco Central, el que firma el mutuo, porque es un préstamo, el que firma el mutuo es el Banco Central. Que el Banco Central después se la transfiere al Tesoro, como hizo siempre, perfecto. Yo lo veo mucho eso como operación de prensa, no lo veo de acuerdo a las realidades de cómo funciona el fondo. Esto va al Banco Central. El mutuo lo firma el Banco Central. ¿Vos no creés que pueda ir al Tesoro? No, sería totalmente nuevo. Segunda cuestión, cuando quieras hablamos de la cuestión política. No, todavía no. Vamos a lo técnico, vamos a la información. Vamos a lo técnico. Creo que lo más valioso de los anuncios pasa por el Banco Central. Recordemos que no tenemos el texto del acuerdo. ¿Por qué no lo tenemos? Porque una vez que el staff y la directora gerente aprueban un texto de acuerdo seguramente también con las autoridades argentinas, eso va a directorio y el directorio tiene 3 semanas para aprobarlo o rechazarlo. Acá evidentemente ha habido consultas, se están acortando los plazos un poco y por eso la reunión de directorio va a ser el día 20. Una vez que esté aprobado, ahí viene el desembolso. Perdón, es una cosa medio burocrática si querés. Déjame que te haga una pregunta ahí. Sí. El desembolso, que van a ser 15.000 y 35.000 que quedan. 15.000, 35 que te lo dan en cuotas, trimestralmente. Por eso digo, Sí. ¿son 50.000 o son 15.000 y después vemos? No. Es A buena, ver, Eddie, ¿eh? son- Es buena la pregunta, ¿eh? Son 15.000 y después vemos cómo cumplís con los objetivos que vamos fijando. Por eso digo, primero son 15.000 Estoy y con- según cómo te es- vayas comportando, vamos viendo los próximos Según que 35.000. logres los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos normalmente? Que no los conocemos. porque Entonces no son tenemos el 15.000 y texto. vamos viendo. Expansión monetaria, déficit, de acuerdo a la lista de rubros del déficit del Fondo Monetario, que no es la lista de rubros del déficit del gobierno argentino, o sea, la visión del gobierno argentino es un poquito diferente, y normalmente tenés un tercer objetivo que son reservas netas, o sea, Explícame una cosa, y te dejo con los chicos acá, por favor, todos. Sí. No, porque es muy interesante No, porque muy interesante porque lo explican los Guillermo dos, fue estos fue dos. Tener funcionario, a estuvo en Montenegro el esta noche ambiente, aquí en la mesa, como toda la Negoció noche. el tener último. negoció este tipo de los cosas. Son Nielsen. Claro, entonces pero sabe el ¿entendés lo de mecanismo, reservas conoce netas? conoce el póker en la mesa. ¿Por qué nombraste recién a Milei? bueno, porque lo más valioso de todo esto es el canje de las LEVAC. Es la forma en que se van a reabsorber las LEVACs y es la nueva política que va a seguir el Banco Central, que es muy rigurosa. Eso, básicamente, es lo que se llama
el modelo Milei-Giacomini. ¿Cómo aparece Milei en todo esto? Mi amigo Javier Milei. Tu gran amigo Javier Milei. ¿Cómo aparece Milei? Hombre. Milei, hay varios Milei. Hay un Milei mediático, ¿no? De intratables, digamos, que se pelea con todo el mundo, etcétera, etcétera. No, pará. Quien metió a Milei en el sistema soy yo, ¿eh? Sí, y a vos quién te lo que te presenta. cuenta cómo fue la mano? Sí, ¿Me dejás contarlo? Dale. Yo estaba comiendo en Campo Bravo hace O sea que el primer un juicio en año. la próxima gestión te lo Un vas año. a Más, Escuchá, 2 Maxi, años, estaba ya. comiendo en Campo Bravo y estaba sentado Guillermo. Estaba con un loco con todos los pelos parados. Entonces le digo, Guille, ¿cómo me acerco a saludarlo al caballero, al hombre de la Cámara de los Lords? Me acerco, hola Guille, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Hola. Y se para un loco, Alejandro, un gusto. Y me dice, che, te presento a Javier Milei, es una eminencia económica. Me dice Guille, hola, loco, ¿cómo andás? Y me tiró 3 o 4, la mentira de la ta. Y como se va Milei se acomoda, le digo, ¿qué? ¿Este es bueno? Me dice, es buenísimo, me dice, sabe mucho. Y le digo, che, interesante, me invitaron a la tele. Lo invito a la mesa, animales sueltos. Y se agarró trompada, no me acuerdo con quién, si con vos, Santoro. Se agarró con... Lo vende intratable, que está perfecto, porque mi idioma se fue, tu pelea con Milei explotó, y al otro, lo invitan a intratables, y no se fue nunca más de la televisión. Y la rompe, Totalmente. me encanta, porque es un crack, el pibe sabe mucho. Vos decís que hay varios Milei, o sea que sabe. Más allá de que vos lo ves en televisión y decís, el pibe está loco, pero sabe. Claro, hay un Milei ¿Vos sabés nada más? científico, Sí. Milei científico, el Milei de los papers científicos, de algunos de sus libros que no son de divulgación, sino que son de teoría pura, que le tuve que hacer la presentación de su último libro y te puedo asegurar que me tuve que amacar para hacer la presentación Un correcta. solo dato, permitime una cosa, Guillermo. Sí. Acá hay una bomba financiera que son 650.000 millones de pesos en títulos públicos que se llama LEVAC. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hará la propuesta está nueva? Explicar, porque eso no se entiende. ¿Qué Bueno. van a hacer para desarmar esa bomba financiera de las LEVAC? Bueno, ahí tenés que O irte, intentarlo, por lo menos, no sé. un poquito más atrás. ¿Cómo hizo el kirchnerismo en su etapa rampante, digamos, o sea, después del 2007? ¿Qué hace el kirchnerismo para financiarse? Lo que hace es colocarle papeles al Banco Central, esencialmente, lo llena de papeles. Esto le deteriora el balance al Banco Central. Esto, como son papeles sin calidad, no es que le dan bonos que coticen. Es muy importante en un banco tener bonos que coticen para realmente presentar tu balance y saber cuántos son tus activos. Eso es la cuántos son salida de tus pasivos. Redrado. Eso no, es de antes. Ya con Redrado también le encajaban bastantes bonos. Bueno, pero ese tema es un tema que hay que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? En definitiva, va a haber un rescate de LEVAC. Esa es una idea de Milei y Giacomini. Es una idea de Milei y de Giacomini que en su momento la tuvo el presidente, digamos, y acá lo que se va a hacer es, por un lado, una obturación de la asistencia del Banco Central a la tesorería. Hoy serán 130.000 millones de pesos por año aproximadamente. El Banco 130. Central deja de prestarle plata a la tesorería. No es prestarle, De darle. es darle plata a la tesorería, deja de pagar utilidades a la tesorería es accionista del central, le deja de girar las utilidades, y esa plata se usa para rescatar las LEVAC. Vamos a ver, va a haber un rescate. Yo tengo LEVAC. ¿Qué le da el gobierno? No, el gobierno te da pesos. Ah, me va a dar pesos. Te va a dar pesos, no va a ser ningún canje compulsivo, ni nada que se le parezca. Es un enfoque muy cuidadoso de las sensibilidades del mercado financiero. Acá va a haber un rescate de LEVAC a los precios del mercado. O sea, ahora con quieren pesos. retirar LEVAC. Son pesos, las LEVAC son en pesos, le van a dar ¿Vos qué pesos. tenés, Maxi, al respecto? Yo te digo, a ver, eso no me parece hoy lo principal que anunció Duhovne, porque Duhovne se preocupó mucho por separar lo que son las necesidades del Tesoro, y este préstamo es para el Tesoro, no es para el Banco Central. Entre otras cosas porque el Banco Central ya le venía transfiriendo al Tesoro cada vez menos peso, y el año que viene prácticamente le transfería muy poquito. Si simplemente usar esos pesos para cancelar las LEVAC, teniendo el monto de LEVAC que dando vuelta, tiene que estar 10 años el Banco Central rescatando LEVAC, es decir, pagándole a los tenedores de LEVAC. Como no le alcanza al Banco Central, lo que se va a hacer es que el Tesoro ponga dólares que le presta el FMI para pagarle
parte de esas letras intransferibles que en su momento se le colocó al Banco Central. Chicos, pero no importa. Ese punto... No, pero es importante saber a dónde va la plata. Escúchame, si va al bolsillo de Sturzenegger vos tenés que, o va al tener bolsillo en cuenta de lo siguiente. No, Vos tenés que tener relevante. en cuenta lo siguiente. Acá lo relevante y la señal que quiso dar Duhovne dijo, hoy el problema de la inflación es un problema mío. Encárguense, es un problema de Sturzenegger. ¿Cómo hizo las metas Sturzenegger? ¿Por qué Sturzenegger decía que este año la inflación iba a ser primero entre 8 y 12? Después dijo 15 y ahora dice que dentro de un año, en junio del 2019, va a ser entre 20 y 21. Dentro de un año, 20 y 21. Y que recién dentro de un año y medio va a estar en 17%. Es problema de Sturzenegger. Se lo dijo en la conferencia de prensa, dijo. Arréglense con el Banco Central. Lo que hoy buscó hacer el gobierno para frenar lo que fue la corrida cambiaria y tratar de descomprimir la situación es esto. Enviar la señal de que Argentina no va a volver a caer en default. Y ese es un problema del Tesoro. Del Tesoro, porque el Tesoro fue el que emitió la mayor parte de su deuda en dólares y necesita 50.000 millones de dólares por si alguien tiene duda de que Argentina no pueda volver a salir a los mercados. Uso la plata del fondo y pago todos los vencimientos de deuda que tengo hasta el final del gobierno de Macri. No es la idea usar la plata del fondo. Porque si usás la plata del fondo significa que se cerraron todos los mercados financieros durante un año y medio y que la Argentina estaría en serios problemas si eso ocurre, en serios problemas. La idea es que Caputo, en algún momento, con esa garantía, si en algún momento se descomprime la situación, siga buscando plata. Pueda abrir una ventanilla financiera en los mercados de capitales de nuevo y poder cubrir vencimientos de capital e interés de la deuda nuevamente con la emisión de deuda en el mercado. Argentina, además, tiene que seguir emitiendo deuda en el mercado porque hay metas de déficit fiscal que se van a achicar mucho, que este es el ajuste fiscal que se ha acordado con el fondo, que después lo vamos a ver dónde van a venir los recortes del gasto público, pero va a tener déficit fiscal Argentina hasta el año 2020. Entonces, este año y el año que viene va a tener un déficit fiscal que todavía es elevado y que tiene que financiar de alguna manera. Pero viene teniendo como no puede fiscal, financiar emitiendo pesitos desde el Banco Central, porque eso lo va a tener totalmente vedado, va a tener que financiarlo o con la plata del fondo me pidió Mandel, voy con Carnota y sigo con Nielsen. No, Dale, una pregunta que le quería hacer a los dos, que me parece que estamos soslayando, que es gran parte de la preocupación, digamos, que por ahí no tiene tanto que ver con la cuestión técnica más fina, pero sí los que están del otro lado, que es otra vez cuáles son las condiciones mediante las cuales se dio este acuerdo. No venimos preguntándonos qué va a pedir el fondo, qué va a reclamar el fondo, qué va a pedir. ¿Cuánto es el déficit fiscal? ¿Dónde van a hacer? Bueno, eso lo sabemos. Bueno, pero me parece que es importante aclarar del otro lado si efectivamente se va a meter mano en los sectores más vulnerables, si se va a tocar el bolsillo. Bueno, en conferencia de prensa dijeron que no. Bueno, pero me parece que no estamos hablando de ese tema. No arrancamos por la preocupación pero por eso más importante. Yo lo que quiero plantear es... bueno hablarlo y yo quiero plantear esto. Yo quiero plantear esto, porque en términos económicos, digamos, podemos explicar un montón de cosas. Yo no puedo explicar absolutamente nada, pero los escucho. Ahora, ¿qué significa en términos políticos esto? ¿Qué significa lo que pasó hoy? Porque acá hace un mes que estamos discutiendo si va a ser de 19, porque es el monto máximo, de 20-21, de 50, como dijo Dani ayer. Estamos discutiendo si no van a pedir que recortemos a los jubilados o no. Hoy hubo un acuerdo y un anuncio. 50.000 millones. 11 veces más de lo que es la cuota. Claro, pero no es a cambio de nada. No, por eso, 5 veces más, el doble de lo que todos especulábamos. ¿Puedo aportar algo? Sí. Yo tengo info. A ver. Hablé con gente hoy. Sí. Te lo defino en una sola palabra. Euforia. Bueno. Mírame, Fer. Sí. Euforia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a tocar? Estaban en un estado casi de euforia, como si hubiesen ganado. Pero eso es jodido, eso es peligroso. Y te explico por qué. A ver, es extraordinario lo que pasó. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Si le pensaban dar nada más que 4, le dieron 11 veces o, digamos, algo pasó en el medio. 50.000 y hablábamos de 19.000 como mucho. Ahora, estamos diciendo, de los 50.000, 15 son que les dan y 35, como dice Eddie, y después vemos. Está bien, pero estábamos hablando de 19.000 que después vemos. Era nada, ahora... y todo, que eran nada más que 19.000. ¿Para qué sirve esto? Pero pará. Eran 19.000 que después vemos. Porque no agarrabas nada. Acá decíamos, no te van a dejar que los agarres, los vas a tener ahí y 19.000 nada más. Fueron 50.000, en donde 15.000 te los dan y son 35.000. Después vemos. Con lo cual es extraordinario.
Con lo cual yo vuelvo a lo primero que dije cuando apareció el Fondo Monetario Internacional acá. Yo creo que en esta etapa el Fondo Monetario va a ser el más interesado que haya un éxito. ¿Y por qué? Porque para mí la gran apuesta que hay del Fondo Monetario, de los mercados internacionales, es que el modelo que viene a matar al modelo populista no fracase. Para mí, el gobierno de Trump. Para el vos gobierno de Trump. para mí, el gobierno de Trump. Pero absolutamente, absolutamente. Para vos existimos Pero a ese punto. sobre todo Estados Unidos, como dice Dani, y el Fondo Monetario Internacional. Es una ficha a apostar. Políticamente, tu lectura es que es un apoyo del mundo pro mercado capitalista puro a Macri para que aplaste la posibilidad de que nazca un un populismo nuevamente en este sector, en esta zona. A ver, si Macri fracasa, mucha chance de que vuelva al populismo hay. Con lo cual es un fracaso regional, es un fracaso de Esa lectura que haces vos, ¿la apoyas el mercado o no existe esa lectura? Sí, la hace el mercado. ¿La hace, Guillermo? La hace el mercado. Te lo pregunto, vos sos un tipo que... La hace el mercado. Y vos también, Maxi, los dos viajan, la hace el mercado. La hace. Sí, pero después hay que ver cómo funciona la cosa. Pero claro, pero por eso, pará, déjame que cierro. 1998, Maxi, déjame que cierro. En la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, donde hablaron nada más que dos presidentes, Bill Clinton y Carlos Menem. Pero déjame en que la asamblea cierre. anual del Fondo Monetario. ¿Por qué habló un presidente como Carlos Déjame Menem? que cierre. Del mundo de los mercados. Para que cierra Ferio, voy como Maxi. Dale. Cierro con esto. Yo digo, 1998. Dale, Fer, dale, cerrá. Es extraordinario, estamos de acuerdo que es extraordinario. A ver, no nos engañemos, en esta misma mesa hablábamos de 19.000 millones nada más. Aparecieron 50 Dale, de 19.000 que estaban en stand-by. Que Fer? esta apuesta es a que el modelo que viene a matar al modelo populista no fracase. ¿Es pregunta o es o es aseveración? Para mí es así, exactamente así. Lectura. Con lo cual, el Fondo Monetario está haciendo, me parece, un esfuerzo extremo. Está dando un montón de plata y las exigencias para lo que históricamente estábamos acostumbrados al Fondo Monetario Internacional son muy livianitas. Después tenemos que ajustar nosotros, con lo cual yo creo que el fracaso o el éxito de ninguna manera se le puede adjudicar al Fondo Monetario Internacional. Será pura y exclusivamente, si no querés ponerlo en los argentinos, en el gobierno. En el gobierno argentino. Éxito o fracaso en el gobierno. A ver, hay que empezar a evaluar. Interesante lo plantea Carlos. Ya dijimos, hay una señal de Washington, todo lo que quiera. Señales de Washington, yo estuve en el 98 en la Asamblea Anual del Fondo Monetario, Menem era el niño mimado, todo el aval del fondo y demás, y terminó de una manera desastrosa. Ya está la señal de Washington. Esa señal de Washington no sirve solo por sí sola para que la economía argentina se recupere. Hay que ver cómo funciona ahora la economía argentina. ¿Qué es lo que uno tiene que ver ahora para ver cómo está funcionando esto? No importa que entre o no entre la plata. La importancia es la señal que vos das, porque el éxito de acá es que vos no uses esa plata. Una parte sí la podés usar para rescatar a las LEVAX. Eso está bien que la uses, pero no vas a usar los dólares para venderlo en el mercado cambiario para que el dólar siga a 25. Me escribe un jugador fuertísimo del sistema financiero, te diría internacional. Me dice, interesante mesa, interesantísimo escucharlos. Se aprende y, se opina, papá. Detrás de estos dólares, los pools de bancos te la van a poner en pala y nos va a recalificar Morgan Stanley a emergente. El 20 de junio, justo Morgan Stanley tiene que ver si recalifica o no la Argentina. La duda. Bueno, pero no, hay que verlo, hay que verlo. Hay que ver si efectivamente, te digo, Morgan Stanley, la parte de research, de investigadores que dicen, bueno, a ver si lo van a recalificar. Pará porque Eddie reza, Maxi. Mira, Eddie no sabe, Hay un 66% de probabilidad, dicen que Morgan Stanley recalifica la Argentina, que eso significa que fondos que hasta ahora no tienen la autorización para entrar a invertir en un país fronterizo como la Argentina puedan invertir. Bueno, claramente la apuesta es a que se pueda recobrar el financiamiento de la Argentina, pero no el financiamiento del fondo. Si tenemos que estar manoteando a 10.000 millones de la plata que nos va a dar el fondo, es que Argentina fracasó, de que no logró recrear la confianza. Ahora, ¿qué tenemos que ver a partir de mañana? A partir de mañana, como yo te había contado, el Banco Central elimina la oferta de 25 pesos, 5.000 millones de dólares, diciéndole, elimina la barrera que le había puesto al dólar de 25 pesos, decía, vendo 5.000 millones de dólares. El fondo le dijo, una vez que esto esté anunciado, vos levantás esa barrera. Es el momento que estoy llamando en vivo a un amigo mío, Alejandro, porque tengo unos pesos, me sobraron. Según lo que digas en este momento, ¿hago comprar dólares o no? Te lo juro por Dios. Supuestamente,
en este momento. A ver, Ale, supuestamente no tendría que haber grandes sobresaltos, pero depende mucho de lo que pase en Brasil. Hoy Brasil estuvo devaluando fuerte, eso metió mucha presión en el mercado cambiario argentino, tuvo que salir a vender dólares el Banco Nación, estuvo el anuncio del fondo para que el dólar no se fuera para arriba. Vamos a ver qué pasa mañana. Con una tasa del 40%, con el anuncio del fondo, no tendría que explotar la demanda. Alguna noche los especialistas pero no como sabemos. vos, los tipos como vos que saben, los tipos como Nielsen, ¿pueden darme una noche en que no me digan vamos a esperar mañana? Bueno, ¿Puedo venir ahora- una noche acá, irme a dormir Yo te digo- y puedo poner una película de Cowboys? Quiero ver una película Tranquilo, de Clint Eastwood. no Quiero ver el son bueno, momentos. el malo y el feo. Cuando, son cuando momentos seas para cuando eso. seas Una rico, noche, Maxi. cuando seas rico. Más Martín. allá, por favor, más vamos a allá ver de- mañana. llamar a tu más amigo. allá de lo que pase mañana, más allá de lo que pase mañana, lo que necesita Argentina, porque Argentina puede funcionar un dólar a 25, un dólar a 27, un dólar a 30, ese no es el problema de la Argentina. El problema es que Argentina no puede funcionar con una tasa de interés del 40% mucho tiempo más. Pero Maxi, vos, Es vos decir, coincidís con esto, coincidís con que ahora éxito o Ale. fracaso es porque el gobierno fracasa o tiene éxito. Basta de que la sanata del Fondo Monetario Internacional, Morgan digamos, Stanley, basta, o sea, o el 66%, sí. a ver, Depende de un fracasamos montón de gente. o somos exitosos de acuerdo a lo que haga el gobierno. Este gobierno bueno, se tiene por que eso. comer el fracaso o el Lo que éxito. tenemos que ver Maxi- en Acá las hay un próximas, dato en las próximas de semanas. Guillermo, muy importante, que él conoce la interna del Fondo Monetario después de haber anunciado. ¿Cómo fue la intervención de Trump, de los diplomáticos? ¿Es solamente una señal o un compromiso más? No, es, digamos, todo esto que estamos hablando, me parece que lo tendríamos para que se entienda, porque me parece por momentos que queda demasiado mezclado todo. Primer cuestión, acá jugó muy fuerte el Tesoro americano, es un hecho. El Tesoro americano jugó en línea con lo que vos acabas de decir, o sea, acá hay un esfuerzo muy grande, digamos, del consenso de Washington, de la tesorería de Trump, con las ideas de derecha, de que a la Argentina le vaya bien. Hay un problema en todo esto, porque en realidad los que votan son los argentinos, no es solamente No, el eso. Tea Party. Segunda cuestión que la tengo que aclarar acá. Pero dice, Martín ¿pero Redrado. coincidís con eso? Aguantame, Está coincido viendo totalmente. el planeta. el Todo. programa. Martín Redrado, me estoy mensajeando con Martín. Martín dice que a él le encajaron solamente las letras intransferibles por lo que fue el pago El al pago Fondo de- Monetario Ah, el de pago de- 9.000 y pico millones, Claro. pero que él nunca financió la tesorería. Martín, que quede claro, claro. es así. La debacle empieza con Marco del Pont. La debacle empieza a partir de ahí, donde empiezan a encajarle al Banco Central. Dale, háblame de esto de hoy. Bueno, lo de hoy, te Consenso insisto, de Washington, me dijiste. No, pero el consenso de Washington es lo que vimos, o sea, no está ni siquiera aprobado por directorio y sin embargo ya está la comunicación. Un comunicado. Hay O sea, vos sos un un tipo, comunicado. que olfateás, vos ves, Sí, es esto como el lo- vaqueano, escuchame, cuando vos vas a pescar a la isla, el vaqueano dice tira acá, dice, pero si no hay agua acá, le dice, vos tira acá y tirás ahí, Bueno, esta- vos olfateás que todo el en esta movimiento de lo que está ocurriendo es Sí. porque alguien bajó línea. Absolutamente. Y hay una movida en el mercado. No nos olvidemos que el mercado financiero funciona por dos causas. Primero, por las causas fundamentales, por cómo está la macro, etcétera. Pero otra muy importante es por las historias. Son estas historias que se arman donde se ve venir que la tesorería americana está respaldando, salió la caballería, al mejor El séptimo estilo, caballería. al mejor estilo de los western americanos, salió la caballería al rescate de el gobierno de Mauricio Guillermo, Macri. perdón, pero una cosa. Acá se discutió, también Yo discutimos te antes. escucho, parece que hubiéramos Pará, trabajado pará, la semana pará, pasada. Dale, Dani, voy con vos. Discúlpenme, Evi. ¿eh? Dale, No, hay una dale, épica- pará, Evi, pará, ahora voy. Debemos 50.000 millones de más. Dale, Dani. No, bueno, pero Yo recuerdo que un punto. Pará, Espera. Guille, dame un segundito. No, déjame ordenar. Dale, Dani, dale vos. el presidente me da la palabra. Dale. No, yo recuerdo que discutíamos si había un fondo monetario bueno o un fondo monetario malo después de las malas experiencias de la década del 90 y demás, porque fue una frase de Duhovne, ¿no? Pero hoy el ministro de Economía dijo en la conferencia de prensa que hay una cláusula de excepción que se puede usar plata en caso de una emergencia social. Sí. ¿Eso qué es, Guillermo? Es Se un cambio enteraron los de de- nuevo. Que Yo va a no- haber yo- emergencia social. Los Puedo del analizar los fondo. números, porque el ajuste fiscal que se viene es Ahora un ajuste vamos fiscal. a las placas. Perdón, Ahora vamos a las y la placas. cláusula de Dale, excepción- Dani, dale. Los del es un fondo. chiste. No hay Bueno, excepción, va a haber enteraron de emergencia eso. social.
Perdón, los del fondo es se un enteraron anuncio eso más que una hace previsión. Ahora voy, 10 días atrás. Los del fondo se enteraron prácticamente al mismo tiempo de este resguardo a el impacto social de los programas. Esto tiene ¿Cómo los en fondos? Washington, ¿Cómo se el entera? staff del fondo se enteró de todo esto hace 10, 15 días atrás, que esto iba a formar parte. Es un buen Pero se lo mensaje. bancó. que es un Qué buen dato, Sí, mensaje. Pero se lo bancó. supuesto, Bueno, pero es lo que ¿desde corresponde. cuándo el Fondo Cláusula Monetario? gatillo. Pero pará, Es lo que Porque fíjate corresponde, cómo se son dio vuelta la buenos torta. soldados. ¿Desde cuándo el Fondo Monetario Internacional acepta exigencias nuestras? No No, fue pero una que- exigencia. No, bueno, pero o sea, es es un una préstamo, es un Mirá, préstamo con mirá, cláusula perdóname, gatillo. ¿Qué ¿Me escuchas? Perdóname. exigencia? En los dos stand-by Sí. del 2003 Sí. aceptaron muchísimas exigencias Bueno, pero nuestras, lo que quiero pero decir, no salíamos a lo que hacer quiero decir touching, que el ¿viste? éxito o el Porque no- fracaso es nuestro. Bueno, eso no sé si lo suscribo así. Me parece que además no sé si le sirve a la gente tirar eslogans. Igual, Guillermo, me parece, perdóname. no, No, es- no, me- por me- supuesto. Pero no solo me- es dale, lo dale, estamos dale, hablando. o sea, Acá, chicos, me quiero acá viene un gran ordenarme. esfuerzo. La verdad que ahora voy al esfuerzo, ahora voy. Ni Porque Guillermo, Claro. ni Maxi todavía. ¿Cuánto pasamos el programa? Ahora Un vamos con las montón, placas, ¿eh? Festejamos, celebramos, todo. Todavía no lograron explicarme, estamos celebrando a cambio de qué. Bueno, Porque ahora no es que vamos a ver dijeron, le las damos la placas. plata Sí, y no ahora hacemos vamos a nada. El ver las otro día placas. Maxi mostró unas placas Ahora voy. diciendo acá no vamos a Ahora poder voy. tocar, acá no se puede tocar, acá no se puede tocar. Bueno, en algún Ahora lado, voy evidentemente, con las me placas. dijo que va a Pero haber que necesito tocar. que Efectivamente se confirma. alguien le pegue una patada en los testículos a este optimismo panglosiano que Sí. tenemos desde hace 40 minutos. El encargado va a ser el señor Zunino. Por Bien. favor, Muy bien. tome Gracias, carrera que no, y muy bien pégale elegido, los me testículos Es al el toro de papel- Wall Street. Es el papel antipático. Primero, Dale. yo creo que la realidad no se contrasta con las presunciones. O sea, era 19, era 20, era 21, era 23, era 25, era 35. Son 50, ganamos. No, esta es la realidad. Esto es lo otro eran especulaciones, ideas, opinar, porque todos sabemos de todo y todos opinamos de todo. Yo tengo la verdad más preguntas que respuestas, porque a mí no se me aclaró cómo viene la mano en el anuncio. Es más, se anuncian 50.000 millones y a la segunda pregunta de los periodistas hay que aclarar que son 15.000 y vamos viendo. Porque eso no está anunciado de movida, no está bien contado. ¿Cuáles son tus preguntas? No Ahora está, voy, Maxi, no con está- las no placas. está bien contado. No, yo lo que me planteo es lo siguiente. En toda esta crisis, tormenta, dificultad o como le quieran haber llamado, una de las autocríticas que salieron del gobierno fue el exceso de optimismo, la soberbia, el no escuchar, el exitismo, etcétera, etcétera. O sea, si a partir de este momento, primero, ir al Fondo Monetario implica ya una situación casi de emergencia. O sea, vos vas al Fondo Monetario porque no te queda otra. Porque te fuiste a la B. como No dijo. vas ganador al Expert. Fondo Monetario. Absolutamente. Entonces, Es así. si el Fondo Monetario te abraza, eso no quiere decir que ganaste, quiere decir que tal vez. Y eso no quiere decir que ahora tenés que comunicar que sos Gardel otra vez, porque ya No, fuiste no, de Gardel, ninguna manera. por ser Gardel te fuiste a la B y ahora sos Gardel otra vez, entonces lo que queremos es ser Gardel todo el tiempo. Y me parece que lo que se confunde son las categorías. ¿Cuándo estamos hablando de la realidad? ¿Cuándo estamos hablando de la economía? ¿Cuándo estamos hablando de la gobernabilidad? ¿Y cuándo estamos hablando de la elección del año que viene? Y como todo eso viene junto, nadie termina enterándose de la realidad real, que es lo que trata, me parece a mí, de explorar Romina, con la pregunta que hace, decir, a ver, ¿y esto para mí qué significa? ¿Qué se puede? ¿Qué Tal no vez se la puede? respuesta a eso- ¿Dónde se corre? Tal vez la respuesta a eso la tenga nuestro compañero Máximo Montenegro, al cual le entrego la palabra y el lema, como se dice en las postas de 4%, a partir de este momento. Déjame tratar de explicar algo que, no sé, a ver cómo lo puedo explicar para que se entienda cómo el préstamo del Fondo Monetario no va a terminar en el bolsillo de nadie. Claro. No va a terminar para que uno se pueda comprar los dólares y llevárselo a la casa. Es decir, ¿qué importa si No entran estamos 15 diciendo mil? eso. A ver, voy a explicar cómo Normalmente funciona. a alguien Voy a explicar- le llega, al bolsillo de voy a alguien expli- llega. Bueno, voy a explicar cómo funciona el préstamo del Fondo Monetario. No importa si te desembolsan 15.000 millones, porque el éxito de esto, si la economía empieza de alguna manera a funcionar, es que justamente no usemos una parte muy pequeña de la plata que nos preste el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario no está poniendo plata para que el día de mañana el Banco Central pueda vender esos dólares en el mercado y bueno, qué sé yo, por ahí Romina, la tía, el abuelito quiere comprar los dólares porque se quiere ir a Chile o a Miami o quiere comprar los dólares para guardarlos en el colchón. Eso no va a ocurrir, entonces no importa si son los que se desembolsa. La señal ya está. Argentina va a tener
50.000 millones de dólares para no caer en cesación de pagos, para poder pagarle a lo que te prestaron estos últimos 2 años. ¿Por qué es importante esa señal? Va al bolsillo de los que te prestaron estos últimos 2 años. Bueno, o sea, al buen bolsillo va. Primera aclaración. Pero voy a explicar. Estamos pidiendo un préstamo para pagar. Para pagar deuda. Exactamente. Te endeudas para Primer pagar punto. deuda. Bueno. Pero, ¿cómo empieza a funcionar el mecanismo si funciona virtuosamente? Los inversores, los acreedores, como quieras llamarlos, ven que los bonos de la Argentina, que la deuda que emite Argentina hoy rinde, si emite un bono a 10 años, 7,5% en dólares, que es una tasa muy elevada respecto a lo que le significa comprar un bono de Chile que rinde 4% o 3,5% en dólares, o un bono de México que rinde 3% en dólares. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar la rueda para que vuelvan a ingresar los dólares? Porque acá hay una gran demanda de dólares y hay poquita oferta de dólares, porque gran parte de los dólares que ingresaba ahora era Caputo emitiendo deuda afuera, ingresaban los dólares y eso equilibraba la gran demanda de dólares que hay en la Argentina. Y parte eran los que venían a bicicletear con las LEVAC y entraban en el capital financiero que se fueron en el último mes y medio. La cosa empieza a funcionar de nuevo si, teniendo en cuenta que Argentina no va a caer en default, empieza nuevamente a recrearse una confianza y empiezan nuevamente inversores financieros a ingresar a la Argentina, a comprar títulos de deuda argentina, a comprar acciones de la Argentina, a colocarse en el sistema financiero argentino. Ahí empezarían a ingresar dólares nuevamente a la Argentina. Genuinos. Y dólares financieros, que son dólares de corto plazo, pero que sirven para equilibrar, si se quiere, el mercado cambiario, una situación de mucho estrés y mucha crisis que hubo en el último mes. Si eso ocurre, puede empezar a bajar la tasa de interés. ¿Por qué no ha bajado hasta ahora la tasa de interés? Porque el gobierno ha tratado de que la codicia, una tasa de interés en pesos muy, muy elevada, supere al miedo de los que traían los dólares y no lo quieren traer más. Vamos al punto que estamos esperando. ¿Cuándo llega el momento? Hace 50 minutos estamos esperando. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Vamos a lo dolorosa? Tráeme la cuenta. Sí, Una pregunta retórica. Tráeme la Déjame cuenta, dale. Tomamos vino, nos dimos un gusto. Tomamos unos vinitos. Tráeme la cuenta, dale. Déjame hacer la dolorosa. Tráeme la cuenta, dale. Mostrame las placas. ¿Tenés para verlo o no? Bueno, la cuenta. Perdón, dale, Eddie. Dale. No, es una pregunta retórica. Y preparame las ¿Cuándo placas de llega el Maxi? momento en que las cuentas se pagan produciendo y exportando? ¿Cuándo llega eso? ¿Cuál es el día en que no es lo financiero, el capital es genuino o no es genuino? Es financiero, te presto para pagarte, dame porque no tengo. Me parece que ese es el fondo de la discusión, que en la Argentina no se da porque estamos corriendo atrás de la cuenta cotidiana todo el tiempo. ¿Te animás a guardarte la pregunta de Eddie acá para ver las placas de lo que nos exige el fondo y después lo vemos eso? ¿Es de esto? Sí. De esta presentación. Es bastante, no sé si es tan pedagógica. A mí me preocupa mucho que la gente que está del otro lado Bueno, entienda pero por qué es eso lo que mismo, está en pero juego, la qué es lo que está pregunta, las pasando. preguntas Pero es, yo voy a eso. la pregunta, Yo voy a eso. las preguntas creo, ¿no? Sí. Yo no soy un exégeta de la gente, pero del otro lado lo que uno podía captar hoy, gente que te escribía, era, che, qué bueno, tenés en la mesa, preguntarles esta noche qué nos prestaron y qué esfuerzo tenemos que hacer. Uy, ahora nos ajustan. No es Maxi, gratis. disponé, por favor. No es Mostrame gratis. mostrame Estas son placas. las nuevas metas fiscales Mostrame placas. que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional, que significan, a ver si la podemos ver ahí. La barrita verde era lo que era la meta anterior de déficit fiscal. Para este año ya se conocía, la que figuraba en el presupuesto era 3,2% del PBI. La que va a ser para este año, ya la había anunciado Duhovne, va a ser 2,7% del PBI de déficit fiscal. Ese es déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, es lo que recaudás versus lo que gastás. Como gastás más de lo que recaudás, tenés ese déficit fiscal. Para el año que viene, lo que se había proyectado era un déficit fiscal del 2,2%, que era una caída del déficit fiscal, pero ahora el Fondo Monetario te impone una meta, o se acordó una meta, del 1,3% del PBI para el año que viene. Y para el año 2020, vos preveías tener un déficit fiscal, es decir, un agujero fiscal de 1,2% del PBI, y el fondo te dice que tenés que ir a equilibrio fiscal. Perdón, en el 2020. pregunto, primario, antes del pago de interés en la todo deuda. lo que diga hoy lo digo en tono de pregunta, aunque me falte el signo. En esa diferencia de lo que se pensaba y lo que se pide ahora, Sí. ¿está la previsión de la situación social, de la emergencia Bueno, social? lo que ha planteado el FMI es que el gobierno argentino se compromete a mantener en términos del PBI el gasto social, y dice textualmente el acuerdo que si la economía se desacelera o el desempleo
sube más rápido de lo previsto actualmente, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales. Si el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente. De lo previsto. Entonces, lo que estamos previendo es que sube el desempleo. Bueno, a los subsidios sociales. Se va a poder aumentar, la economía se va a desacelerar en los próximos tiempos. Si eso significa que hay una recesión más profunda, ahora vas a ver se supone, seguimos dando de placas, Maxi, se supone que todo esto es una inyección de vitamina. Se supone que te dan un poco de dosis y el resto te la muestran. Esta gente se va a salvar porque tenemos la dosis en la mano, una cosa así. O sea, hay mucho de eso. Hay mucho de confianza. Hay mucho de eso, por eso la parte contingente, 15.000 nada más, lo demás, si te portás bien y tomás la sopa. A ver, Maxi. El ajuste, para ponértelo en términos más simples, el ajuste para este año más o menos está jugado, se sabía cómo iba a ser. Hay un segundo cuadro en el que el FMI te explica, o el gobierno argentino te explica, cuáles van a ser las partidas que se van a tener que achicar. No es lo mismo. ¿Quién me lo explica? ¿El FMI o el gobierno Bueno, no sé, acordaron entre los dos. No sé quién le impuso a quién, pero lo acordaron entre los dos. Bueno. Las partidas fundamentales, lo que vos estás viendo ahí es que la partida fundamental que se va a achicar en términos del PBI es la que está abajo de todo, que se llama gasto de capital, que eso es obra pública. Eso cae, para que te des una idea, 0,7% del PBI son 105 millones de pesos a valores de hoy. 105.000 millones de pesos. Es decir, que este año va a haber una caída en términos reales de la obra pública de unos 100.000 millones de pesos. O sea, pero por ahí están sufriendo la cantidad de constructoras medianas, pequeñas y también las grandes. Las grandes pueden bancártela. Yo conozco un montón de gente, amigos que son arquitectos, constructoras, que te hacen 2 kilómetros de ruta, te hacen un paraje de vialidad nacional, te hacen 2 hospitales. Esa gente no tiene un Durlock, esa gente no labura. Es obra pública. Vos fíjate que tanto este año como el año que viene, la principal caída en términos del PBI de ajuste es en el gasto de capital, que es en la obra pública. Pues la gente cree que la obra pública solamente cuando la bajan, el que pierde es Nicky Caputo, ¿no? Pierden un montón de... Pero puedo pasar en limpio en términos más populares para que se entienda. No podés bajar en gasto social porque explota. Tenés que bajar en otro tipo de gastos. Uno de esos gastos es la obra pública. Vayamos un cachito al principio. Los planes de obra pública reactivan la economía. Vamos a sacar planes de obra pública. Bueno, eso es lo que se usa en la campaña. Eso es una fantasía. Eso es lo que se usa en la campaña electoral. Eso es una fantasía. Eso es lo que se usa en la campaña electoral. La obra pública impacta fuertemente en la clase media. Hay una mediana y una pequeña burguesía laburante y empresaria que vive alrededor de la obra pública. Pero además, impacta fuerte. Perdóname, también hay un tema político que es explicarle a intendentes y al gobernador que no le vas a dar más obra quiere pública. decir que planchás la economía. Y por eso está previsto, si el desempleo es más alto de lo previsto, el crecimiento del desempleo es más alto de lo previsto, porque 100.000 millones menos de obra pública es menos empleo. Ahora, el proyecto de propiedad participada. Espera. Estamos en emergencia. Te traen, esto es una guardia de un hospital. Te traen un tipo que se está desangrando. Ese tipo es la Argentina, le sale sangre. Pero abrimos ¿Qué tenés que hacer? Guillermo. Quiero recordar que en la primera parte del programa estábamos festejando. Claro, y ahora tenemos el muerto de sangre. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Pero por favor, ¿quién puede festejar? Si estamos en la B. Estamos vivos. Estamos con sangre, pero estamos vivos, muchachos. Hace 20 minutos me dijeron que me moría. Estamos vivos, Guille. Estamos con sangre, pero voy a vivir. Nadie puede Estamos vivos, festejar. pero obra pública no hay. Estamos vivos, pero obra pública no hay. ¿Por qué? Porque hay que obturar la salida de sangre. Vos cuando estás en crisis, lo primero es restablecer los equilibrios macro. Eso es lo primero, no es lo último. Pero no estamos todos en crisis. Todos sabemos, sí, estamos. Estamos en la B. El ministro dijo que no estamos en crisis. Bueno, problema del ¿Quién dice que no ministro. estamos en El ministro de Hacienda. A ver, cuando era el segundo de la Baña paró para una crisis, así que escuchemos pero escuchamos la para conferencia de prensa. La crisis. Dijo, esto es un mecanismo preventivo de crisis. No, perdón. A ver, acá tenemos un problema de fondo que en este momento aflora y lo de la obra pública es un buen ejemplo. La Argentina la placa de ha ido armando... La placa de tórax que vos tenés que hacer. Sí. La Argentina ha ido armando un sistema legal, social espectacular, estilo escandinavo. Ahora, ¿cuál es el problema?
la base productiva de la Argentina no es una industria escandinava, no es el petróleo de Noruega, no es la industria sueca, ni la alemana. Es un país pobre. Sin plan. Entonces, sin plata. Sin Entonces, plan. Sin plan productivo. Espera, pero está esa brecha. Entonces, vos te endeudás y le das a la bomba y decís, bueno, hacemos obra pública por todos lados, tapizamos el conurbano con cloacas y cordón cuneta. Bueno, cuando te viene la crisis, vos tenés la primer necesidad es restablecer el equilibrio macro. Lo tenés que parar como sea. Como sea. Lo más fácil, a pesar de todo lo que significa, que yo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con lo que decís. Mano de obra. Lo primero es, pero no hay tanta mano de obra como había antes. ¿En la Hoy obra hay tecnologías. Vos antes, una ruta era una cantidad de gente trabajando impresionante. Hoy no es así. Pero Guillermo, perdóname, hay un análisis político que también se está soslayando, que tiene que ver con los votos. Guillermo, obra pública se traduce en votos. Es la cara del intendente, del gobernador también. Te tengo una pésima noticia para eso. Porque el análisis político es todavía peor que ese. A ver. Es peor que ese. Y te lo puedo explicar, a ver si puedo tener un minuto. Vos tenés que, digamos, 15 años atrás, negociabas con el fondo desde la tesorería y la tesorería controlaba el 85% del gasto. Hoy, si vos sacás jubilaciones que van por un carril, un andarivel separado, es algo autónomo, digamos, vos sacás jubilaciones y la tesorería gasta prácticamente lo mismo que el conjunto de las provincias y las municipalidades. Ahora, esa tesorería toma estos compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el eslabón perdido acá? Es la conexión entre esto que representa en realidad la mitad del gasto público y la totalidad del gasto público. ¿Entendés? O sea, acá tenés todo un tema con provincias y municipios. Porque solamente analizamos esta es tu mirada, tenés razón, lo planteaste ahí. Claro, se genera un... Pero imagínate. Mostrame otra vez la placa de Maxi, Bueno. solamente nos fijamos en uno y ahora viene Jorge Asís. Por eso. Un minutito. Pará, me fijé en... Mira, yo te diría ir directamente al año 2019. Este año, el recorte principal donde vas a ahorrar para llegar a este 2,7% del PBI. No, pero Maxi, no, voy el 2019 no, si estoy a mitad de año. Bueno, obra pública que es lo que cae, menos 0,7%. Cada 0,1% son 15.000 millones de pesos. ¿Puedo preguntarte salarios, bienes y servicios? Bueno, es la segunda partida que va a caer fuerte este año en términos reales. ¿Qué salarios, Bienes y servicios son los salarios públicos de la Administración Pública Nacional y los gastos de funcionamiento del Estado. Si se compra papel, si se compra combustible, qué se compra del Estado. Bueno, ahí me dijo ayer Ibarra que no echan o no dejan sin laburo a nadie. Pero se quieren plantar en el 12 o en el 15% de aumento. Y con una inflación del 27, eso significa una caída del salario real Hoy de los el empleados gobierno públicos, anunció el 5% más. pero excluyó expresamente a los empleados públicos. Eso significa conflictos. La CGT suspendió Eso, el paro. ¿ves? Eddie, pero está bueno lo que hace Eddie, porque traslada. Mangel y Eddie me marcan, no sé si no es la parte pesimista, sino que me marcan lo que a veces uno de ellos están explicándolo. Hablar en serio. Eso es conflicto sindical. Con los y vos decías empleados con Con los empleados intendentes y los públicos. gobernadores Oye, en un año la electoral. CGT, pero Claramente. ¿Me perdonás Y una te doy cosa? Vos otro. estás para tapar la posibilidad de un agravamiento de la crisis social en el sector más vulnerable, que no tiene trabajo, no tiene formalidad, no tiene una cantidad de cosas. En el gasto vas a ir a confrontar con el que lo tiene, en la estructura del Estado o con lo que la estructura del Estado, con el privado, en la obra pública, da trabajo. Ahí vas a tener conflictividad social. Yo lo que digo es, escuchame una cosa, ¿no? Ale. a ver, es muy difícil. ¿Me equivoco, tener- Guillermo? Déjame que te diga una Guillermo, cosa, dale, no, Fer, me dale, equivoco. Fer, no te- Es muy imponete, difícil, imponete, Fer. muy difícil tener una visión optimista, obviamente. Es más, de hecho yo el otro día acá dije, empiezan los peores 6 meses del gobierno, o sea, empieza el peor semestre del gobierno por eso, porque empieza la conflictividad social, con acuerdo, sin acuerdo, porque con acuerdo es esto, recorte y ajuste. Ahora yo digo, estábamos en la B, porque si no, no íbamos al fondo. Ante ¿Sí? todo, Ok, seguro. entonces, estando en la B, ¿este acuerdo con el fondo es bueno o es malo? No estamos en la A y estamos con el acuerdo del fondo, estábamos en la B.
¿Este acuerdo con el fondo es bueno o es malo Bien, estando por en lo la que ley? estamos viendo cómo repercute. Es bueno Hay que porque esperar. no te fuiste Por eso, por los caños. bueno, entonces si hay que esperar, Más una parte de pero cada pará, uno. si hay que Claro. esperar, entonces volvemos a lo mismo. El éxito o Yo el me fracaso depende de preguntaría, lo que el yo gobierno no haga me también con preguntaría esto. si No, es es de bueno o es malo, porque los resultados se saben después que las cosas pasan. O sea, yo no puedo decir si Argentina le va a ganar a Yo me Islandia en el quedo primer con lo que partido. dijo Máximo se Montenegro. tiene que jugar. Acá- Yo lo que digo es, ¿era necesario o no era necesario? Si era ahí es necesario, otro tema, la discusión que no se da a fondo era por Ese qué es otro era tema. necesario. No, pero vamos- porque después pero se ya- politiza pero la ya se hizo discusión. tema. Yo creo Fondo que Ya no se era hizo, fondo no, Eddie. fondo- Maxi me acaba de explicar para mí, y lo tomo, me quedo con esto, incluso voy a hablarlo mañana en la radio, que tal vez dinamice o no. Si dinamiza, puede El ser que éxito va a estar mejore. si no usamos la guita del fondo. Si no usamos Ese la es guita mi del concepto. fondo. Exactamente. Y Me Nielsen, quedo con ese Yo concepto. digo Sí, que está ganamos, bien. porque Perdón, si y llegamos- Nielsen, que no si sé si lo escuchamos, acaba de decir que para él no era necesario. No Bueno. fue necesario. Bueno. 55.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. El Credit Default Swap a 4.50. Lo que se va a hacer en el Banco Central, que es el corazón de esto, se podía hacer sin el apoyo del Fondo Monetario. Pero por una cuestión de confianza tampoco era necesario. No, Para ver por que tenés a alguien confianza que te sí. banca. Bueno, y pero- como dice Maxi, pero tenés a alguien que te banca, déjame. pero si no lo usás, Si es una llegamos a usar ahí el vamos. próximo año Y le pagás todo igual, el préstamo y del si fondo, no, está perdón, a la Perdón, lona. perdón. Estamos Vamos, en la lona. ¿Pagás vamos igual? a describir bien el problema. El problema acá es una crisis de confianza. Se está poniendo una troja de plata sobre la mesa para compensar un problema de Claro, confianza. claro, sí. No es otra cosa. No es una crisis porque 55.000 millones de dólares en el central no alcanzaban. A ver, Pero te dejo algo Ale- para tu charla Simplemente- con Jorge pero- Asís, que es un tercer aspecto de todo esto que no le hemos tocado. Señores, este acuerdo con el fondo se prolonga hacia el próximo gobierno, cuyo signo hoy desconocemos. Uy, sí. Hace 2 meses que Sí, estaba Maxi. claro. no, hoy que no. te decía entonces, principalmente obra pública. En segundo lugar, este año el recorte de salarios públicos en términos reales, porque si hay un aumento del 15% y la inflación es 25, 27, la que sea. Subsidio, Maxi, querido. ¿qué Bueno, dice? subsidios es la otra partida que sigue achicándose en términos del presupuesto nacional y para eso tienen que seguir los aumentos de tarifas. ¿Subsidio qué es, por ejemplo? Transporte. Energía, fundamentalmente energía, luz y gas y en menor medida transporte. Lo más atrasados Lo más importante es luz y gas. Y ahí hay un problema, porque cuando sube el dólar, te suben todos los costos de generación del gas y de la luz. Con lo cual, si vos seguís achicando la partida de subsidio, tenés que aumentar más de lo que habías previsto en el presupuesto para este año, la luz y el gas en el segundo semestre. Sí, Maxi, me estoy fijando en el 2019. Bueno. La obra pública sigue En el- 100.000 palos abajo Exacto, también. 90.000 palos abajo en el 2019 la obra pública. Con elecciones. En segundo lugar, los subsidios. Sigue el ajuste tarifario muy por arriba de la inflación el año que viene. Si la inflación el año que viene es 20 o 17, los aumentos de tarifa tienen que por lo menos duplicar la inflación. Estoy hablando del aumento de la luz, del gas y también vamos a ver qué pasa con el transporte público. Pero para achicar la cuenta de subsidio, como figura ahí, para el año que viene tenés que aumentar las tarifas muy por arriba de la inflación. Ahora, fíjate el 2020. El gobierno No, que olvídate sigue del va a estar. 2020, No, pero dale. Acá el 2020. no, déjame pensar una vez como si fuese Ray escandinavo. Bradbury. Déjame Es pensar Ray como, Bradbury lo déjame escribió en pensar como si 2020. fuese finlandés, no sé. Nah, Escúchame, un dibujo, el 2020, el gobierno que sigue va a estar más holgado. Sí, va a estar bárbaro el Pero gobierno. ese gasto de capital 0,3. Sí, Comparado con el 0,6, 0,7. llegás Sí, sin, Ale, si pero llegás pará. sin obra, sin Ale, subsidio, Ale, sin hay aumento otro- de Pero, tarifa. pero pará, Hay ¿qué otra estoy diciendo en cosa. 2020? ¿Los No números quiero o no? dinamitar esta discusión, pero hay otro tema mucho más importante que es la PPP y ver, porque el Fondo Si eso Monetario, funciona. Sí, funciona. el Fondo Monetario, suponiendo que funcione, te lo pone arriba de la línea, o sea, te lo computa como Y hay gasto una- primario. Hay una partida que Y también... acá el gobierno lo tira debajo de la línea, como tira debajo de la línea ciertos Pero el acuerdo que dice, capitalistas. ¿se puede o no se puede hacer programa de participación para financiar la obra pública, programa de No, participación espérate, privada? espera. El Sí, acuerdo, no lo va a vetar, el acuerdo no lo va a no, vetar. pero lo va a entonces es una computar, salida para que haya obra pública. pero lo va a computar en el Atrás de gasto ese- fiscal primario. Ale, Con lo cual se te simplemente, arma un había bolonqui. otra partida, además de la obra pública, los salarios públicos y los subsidios económicos, que significan más aumento de tarifas, que son las transferencias discrecionales a provincias. Tanto este año como el año próximo se cortan y se disminuyen fuertemente en el acuerdo con el fondo las transferencias a provincias. Eso significa que Macri no va a tener ya discrecionalidad
para enviar fondo a alguna provincia para hacer obra o para enviarle fondo para negociar con algún gobernador. Esa es una partida que también se corta fuertemente en el acuerdo con el fondo. Chicos, está puesto en el nombre. Perdón, me quería decir algo que no tenía nada que ver con esto, pero me parece muy importante. Hoy me pasó temprano, Fer, el dictamen que están buscando de consenso vinculado al tema del aborto. Simplemente decirle a los diputados que sabemos, los periodistas, que están siendo muy apretados, que están siendo escrachados, que están yendo a buscar a los hijos a las puertas de los colegios, que están marcando las casas, que voten lo que quieran el próximo 13. Repetí eso, ¿cómo es eso? Exactamente, está pasando, están yendo a buscar a los hijos de los diputados que presuponen que pueden votar a favor del aborto en distintas provincias a las puertas de los colegios, los están amenazando vía WhatsApp, están escrachando las casas y poniendo cuáles son las casas de los que van a votar a favor de la legalización, que voten como quieran, pero que voten sin miedo de separación de la Iglesia del Estado, que los electores los eligieron justamente para que puedan ejercer sus derechos y que en todo caso, si tienen miedo, que vengan a los medios y que lo denuncien. Es gente que tiene espaldas para hacerlo, pero que no dejen que los aprieten como los están apretando, pues muy grave lo que está pasando y no se están animando a denunciarlo públicamente. No quería dejar de decirlo porque el 13 se llegó a un dictamen de consenso, más o menos, es lo que contamos con acá. Modificaciones. Con las modificaciones que contamos acá. Pero atención porque está pasando esto con casas marcadas, con amenazas vía WhatsApp y buscando a chicos en las puertas de los colegios. Ojo. Fuerte. Che, gran programa, voló. Hicimos 1 hora. Los felicito a todos. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Guise. Venimos a seguir, Guise, por favor. Invítame.